Buenas tardes. Vamos a ir empezando para intentar cumplir los horarios y acabar en tiempo. Bueno, bienvenidos a esta conferencia sobre algo que está absolutamente en boga, que es el síndrome cardiorrenometabólico, al que habrá que añadir el hepato. Y para ver las perspectivas terapéuticas de este síndrome, contamos con, yo creo que es con la persona ideal. Ideal porque José Luis es un líder en investigación clínica en España. Muchos de los ensayos clínicos sobre opciones terapéuticas han venido a España gracias a él. Y creo que es una de las personas que tiene más experiencia en este ámbito. Creo que no hace falta decir nada más de José Luis Gorri, jefe de servicio del Clínico de Valencia, y que él nos va a deleitar con una charla que seguro que nos va a poner en actualidad todas estas novedades terapéuticas. José Luis. Vale, muchas gracias, Juan. El problema de tener amigos como moderadores es este, ¿no? Bueno, la verdad es que yo creo que lo importante es que nuestro país se ha situado como uno de los países líderes en el mundo de ensayos clínicos y de investigación en síndrome cardiorrenometabólico. Yo creo que eso es lo que vamos a contar aquí. Dice, ¿qué hay de nuevo? Porque esto está avanzando de una forma increíble. Es decir, que lo que pasaba hace 15 años no tiene que ver nada con lo que es ahora. 15 años es nada, ¿no? Eso es mi conflicto de intereses. Esta diapositiva la veréis mucho. La verdad es que es un poco el principio. Esto es un artículo que salió en la revista Circulation de la American Heart Association en el que trataba de decir, bueno, esto no es una serie de síntomas. El síndrome cardiorrenometabólico no son unos síntomas, sino son una serie de circunstancias, factores de riesgo en los que la adiposidad y la sobrepeso, obesidad abdominal, intolerancia a la glucosa, son el principio de todo este mecanismo, de lo que hemos hablado siempre, continuum cardiovascular, y yo sí que me gustaría que lo tuviéramos y lo interiorizáramos los nefrólogos, continuum cardiovascular, en el que ya en fases iniciales se implica la enfermedad renal crónica estadios 2, con albuminuria, o 3A, incluso 3B, y que va progresando con estos factores de riesgo hasta enfermedad renal más avanzada. ¿Por qué es importante esto? Esto lo que tiene importancia es que tiene un nexo fisiopatológico común. Por eso, y que ese nexo fisiopatológico común lo que hace es que nos ayuda a detectar en fases precoces estas situaciones de riesgo para que actuando ahí, y tenemos herramientas hoy, podamos evitar la lesión de órganos diana. Los nefrólogos nos hemos preguntado mucho esta cuestión. Bueno, yo no le pregunto a Secundino, que si no, él igual hasta me lo acierta bien, pero dice, ¿cuántos pacientes creo que tenemos insuficiencia cardíaca en nuestras consultas? Si yo tengo un paciente con menos de 45 de filtrado de albuminuria o menos de 30, son los pacientes de nuestras consultas, prácticamente todos, excepto alguna glomerular o intersticial. ¿Cuál es la prevalencia de insuficiencia cardíaca? Pues mire, esto no lo hicimos nosotros en nuestra unidad cardiorrenal y analizamos un estudio también con una beca FIS, que es el estudio CONREN, congestión renal, y analizamos la prevalencia de insuficiencia cardíaca no diagnosticada en pacientes con enfermedad renal crónica. Y lo traigo aquí porque, perdonen que sea un trabajo de nuestro equipo, pero ha salido en una importante revista. Entonces, analizamos esta prevalencia de insuficiencia cardíaca, ya sea por congestión, por ecocardiografía, por biomarcadores, en un estudio prospectivo en el que se incluyeron 453 pacientes de 5 centros. La mayoría de estos pacientes estaban aquí, porque filtrado reducido y albuminuria, incluso proteinuria, y esto es la pregunta que tenemos. Este paciente es el que vemos en la consulta, estudio CONREN. 75 años, la mayoría hipertensos, la mitad diabéticos, dislipemia, un tercio obesos, con cardiopatía isquémica crónica, enfermedad vascular periférica y más de la mitad, 70%, son diabetes o nefroangiosclerosis. Ese es nuestro paciente de la consulta. Si nos hacemos la pregunta, pues fijaos, el 92% de los pacientes que vemos todos en la consulta tienen insuficiencia cardíaca y no lo sabemos. Entonces, esto es importante, se aceptó en una gran revista. El estadio D es un estadio ya con alteración estructural y con síntomas, porque se trataba de incluir pacientes que no tuvieran antecedentes de insuficiencia cardíaca y no tuvieran síntomas. Entonces, fijaos, a partir de ahora vamos a tener que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En este estudio mostramos que si hacemos el NT-proBNP, el corte de 500
por encima de 500, este paciente seguro que tiene insuficiencia cardíaca. En las curvas ROC nos dijeron que es prácticamente con casi toda seguridad que tiene, y quizá el paciente que tiene entre 100 y 500 hay que individualizar y a lo mejor hay que pedir o no ecografía. Si un paciente de nuestra consulta tiene NT-proBNP con esos filtrados reducidos por debajo de 100, 100% que no va a tener insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, este estudio nos aporta muchísimo a nuestros pacientes. Más de 500 tenemos que tener estrategias. Y este paciente deberá llevar ISGLT2 y si tienen una FEV reducida, eplerenona, o quizá ahora con el Fine Arts, cuando se publiquen las guías, deberá llevar finerenona. Es decir, que tenemos un estudio que nos va a ayudar a cambiar el tratamiento y a detectar a estos pacientes antes de que se diagnostiquen. Porque ¿dónde se diagnostica la insuficiencia cardíaca? En urgencias. Pues no tenemos que esperar y este estudio creemos que aporta mucho. Claro, cuando vamos de este continuum cardiorreno metabólico, vamos a ver cómo estamos de obesidad. Pues mire, tenemos en enfermedad renal crónica el 50%, en diabetes casi lo mismo y en insuficiencia cardíaca 30-40% dependiendo del tipo de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, debemos de implicar la obesidad en este eje cardiorreno metabólico y debemos ir tratamientos enfocados a ello. Recientemente también en el Clinical Kidney Journal de este mes hemos publicado una revisión que nos pidió la revista sobre, bueno, ¿metemos el hígado? ¿Hacemos un FIB4? Pues a lo mejor hay que hacerlo, porque demostramos que existe una interrelación entre lo que antes se llamaba NASH, esteatohepatitis no alcohólica, que ahora se llama MASLD, que es el término que hay que utilizar, enfermedad hepática metabólica asociada a disfunción hepática. Y todo esto es un círculo de sinergias, en los que hay, como hemos dicho, una serie de mecanismos fisiopatológicos comunes en los que se implica la enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, la enfermedad hepática, la diabetes y la adiposidad. Por lo tanto, esto debe formar parte de este continuum. Vamos por partes porque tengo que hacer un resumen muy breve. Es decir, si este resumen yo lo hubiera hecho en el año 92, que Alberto Martínez Castelao se dedicó a gestionar el GenDiab, sin ningún ensayo clínico salvo el de captopril, pues hubiera acabado ya en 2 minutos, pero ahora tengo que ir bastante rápido. Cosas nuevas. ¿Qué nos preguntan los médicos de primaria? ¿Administro un SGLT2 en un paciente normoalbuminúrico? Pues bueno, el estudio en PAKidney, que incluía estos pacientes, incluye pacientes con filtrados por debajo de 45. Y en aquellos pacientes con filtrados por debajo de 45 y normoalbuminuria, la administración de un ISGLT2 reducía, en este caso EMPA, reducía la tasa de progresión, el slope, en 7 veces. Por lo tanto, sí, un ISGLT2, mecanismos que los podemos discutir, energía, fuentes de energía para que la mitocondria funcione mejor, pero hay un retraso en la progresión renal. Sí, con filtrado menos de 45, por encima no se ha demostrado. Recientemente, esto ha salido esta semana, que es un metaanálisis también del doctor William Harrington, del EMPA-Kidney, en el que coge todos los pacientes que llevan EMPA, 23.000 pacientes en ensayos clínicos, y hace un metaanálisis en el que se define, mire, esto se demuestra una reducción del riesgo de todas las formas de medir los eventos renales, una reducción del 64% de la caída del slope, un beneficio ya sea diabético, no diabético, insuficiencia cardíaca, no insuficiencia cardíaca, y en pacientes sin diabetes y con albuminuria baja, bueno, baja dice 200, el ISGLT2, en este caso EMPA, redujo la pendiente también en un 47%. Realmente sí que hay que utilizar, si hay filtrado bajo, un ISGLT2 para reducir el slope. Y, aunque en diabéticos fue mucho más acusada porque se implica el mecanismo de glucotoxicidad. ¿Qué viene en la diabetes? Pues mira, este ensayo que hay aquí varios de los investigadores, que nos ha costado mucho por tener 17 autonomías y 17 sistemas diferentes, pero vamos a empezar ya este mes. Paciente con filtrado por debajo de 25 en diálisis peritoneal, hemodiálisis con función renal residual o trasplante menos de 45, un ISGLT2 añade beneficio cardiovascular. Esa es la pregunta científica, se ha empezado en varios países de Europa, España empezamos ahora, y es un estudio mediado por eventos en el que el endpoint es mortalidad, hospitalización por insuficiencia cardíaca o en el subgrupo de ERCA iniciar diálisis o trasplante. Es un estudio que el Rationale ha salido, lo hemos publicado también en el NDT recientemente. Creo que nos va a dar una ayuda y no sé si para el año que viene estará para el Congreso de Murcia, pero casi que pueden dar resultados. ¿Qué ocurre? Tenemos cosas nuevas. RAS inhibición está muy claro. ISGLT2, finerenona en diabéticos,
¿Por qué no hacemos como los cardiólogos y lo hacemos más de golpe? ¿O vamos a esperar a que el paciente vaya madurando de sus complicaciones? Bueno, pues en este caso es un estudio Confidence que también participamos, la doctora Soler participó también, el doctor Cigarrán también participó, es decir, tenemos mucha participación española en la que se valoraba la adición o finerenona, empagliflozina o la combinación, con sus combinaciones de placebo, para conseguir un endpoint renal, reducción de albuminuria. Esos son los pacientes que vemos en el Confidence, son pacientes de la consulta. 54 de filtrado, diabéticos con 7 test de glicada, medio gramo de albuminuria, con IEK2 casi todos, o GLP-1 un 23%. Es el paciente típico de la consulta. ¿Qué pasa si en vez de ir poco a poco le administro de golpe finerenona y el SGLT2? Fue muy difícil porque eran pacientes naïf de SGLT2 que ya casi no hay. Pues bueno, lo que ocurre es simplemente una reducción del 52%. ¿Por qué vamos a esperar a titular el IEK2, esperar un SGLT2 a ver qué le pasa? Y le estamos dando 2 años de recorrido y en esos 2 años tiene mucha mortalidad y mucho riesgo cardiovascular y de progresión renal. Por lo tanto, hay que hacerlo en combinación. Fijaos, pero yo estoy contentísimo porque creo que por primera vez tenemos herramientas y damos de alta a los pacientes. Esto es uno de mis pacientes, que es uno de los vuestros igual, que se damos ISGLT2 finerenona. Antes los pacientes nos los cargábamos a la chepa hasta que llegaban diálisis. Resulta que este paciente con 100 y pico gramos de albuminuria o 80 y pico gramos de albuminuria, ¿qué hacemos? ¿Lo damos de alta? Por primera vez va a mejorar nuestra calidad de vida, señores. Bienvenidos ya estos fármacos, ¿vale? Entonces, antes hacíamos esto. Mira, pues si este es mi cuñado, pues vale, poquito a poco, dentro de 6 meses, y lo de la mortalidad no te gusta mucho, pues ¡pam! Pero ¿por qué vamos a esperar tanto tiempo? Y esto lo dijo el doctor Bendon Newen en un estudio muy chulo, en una editorial del Jason, de Clinical Jason. Si tardamos mucho en optimizar, estamos prolongando la exposición de mayor riesgo. A lo mejor el paciente lleva un IECA y ya lleva un ISGLT2, ya lo lleva. ¿Por qué esperar a finerenona o incluso si es diabético con mal control de glicada y obeso? ¿Por qué no ponen los 3 o los 4 de golpe? Vamos a mejorar su pronóstico sin duda de ningún tipo. Bueno, teníamos ISGLT2, BRAF inhibition y finerenona, pero todavía quedan muchos pacientes con riesgo residual. Un paciente con 800 gramos de albuminuria no va con 2 fármacos, necesita más. Entonces necesitamos la primera evidencia de un GLP-1, estudio FLOW, con semaglutide subcutáneo semanal, en la que se analiza un endpoint primario renal. Único y primer estudio de un GLP-1 con un endpoint primario renal. Lo conocéis todo, una reducción, mañana hay un simposio, si el que quiera venir que venga, una reducción del 24% del endpoint primario. Esto es... Tenemos evidencia, señores, pero además es que la distribución jerárquica de endpoint, de slope, de MACE y muerte cardiovascular es toda positivo. Ya hablamos como los cardiólogos, señores, ya salvamos vidas, porque ellos dicen, no, es que nosotros salvamos vidas. Nosotros con ISGLT2, con finerenona y con GLP-1 salvamos vidas. Y encima... y esto es independientemente de que lleven ISGLT2. Esto es una publicación que hicimos también en Nature sobre el estudio FLOW, de que esto es complementario todo. Y esto es otro de mis pacientes. Y eso es una foto porque el que trabaja en la Comunidad Valenciana ve que esto es un print pantalla de nuestro sistema informático. Este paciente que se queda con una albuminuria de 75, lo doy de alta. Se nos acaba el problema. Estamos mejorando, señores. Yo creo que esto, a ver si es atractivo para las nuevas generaciones que quieran ser nefrólogos. El mes que viene, en la ASN, en el que vaya, tendrá el resultado de su estudio mecanístico. Es un estudio que va a ser muy importante. La doctora Soler también ha colaborado con este estudio, con nosotros. Somos los 2 investigadores en el país. Entonces, basal, hacemos biopsia renal y resonancia magnética. Semaglutide versus placebo, subcutáneo semanal 1 miligramo, y vamos a analizar endpoints de biopsia renal, histológicos, endpoint de biomarcadores y endpoint de resonancia magnética, que eso es absolutamente impresionante. Estuve en una reunión en Navarra el lunes pasado, fue fantástico lo que nos viene con esto. Con un endpoint primario de inflamación, de biomarcadores, hemodinámicos, biopsia y hemodinamia por resonancia magnética. Vale, ¿y en los no diabéticos? GLP-1. Bueno, pues curiosamente, doctor Cigarrán, uno de los héroes de este estudio, la doctora Soler, otro de los héroes de este estudio, la doctora Puchades, que igual está por ahí también, igual está con mucho lío. Hicimos un estudio con el grupo de Groningen y nos preguntamos si
semaglutide, un GLP-1, 2,4, podía reducir un endpoint de albuminuria. Tiene otros matices que no voy a contarlos, que hemos medido IEXOL, etcétera. Bueno, reducción del 52% en pacientes no diabéticos. Realmente es un gran hito, es el primer estudio mundial, está publicado en la revista Nature, y que demuestra un GLP-1 sobre la reducción de albuminuria. Hay otros estudios, este es con tirzepatida, pero que son subanálisis de varios del estudio Surmont, que son varios estudios sobre tirzepatida. No son en todo primario, pero bueno, esto apunta que los GLP-1, tal y como muestra en esta revisión de este mes del NDT, son fármacos que mejoran los outcomes renales y la mortalidad. Pero, ¿cómo reducir más el riesgo residual? Bueno, ya hemos reducido todo lo que tenemos en la clínica. ¿Y ahora qué viene en un futuro? Pues bueno, opciones. Algo que no es bloquear, sino estimular. El óxido nítrico es bueno, habéis estudiado óxido nítrico en la carrera, pero nunca hemos visto nada que mejore el óxido nítrico. Pues aquí tenemos activadores de la guanilactociclasa porque en la insuficiencia renal está disminuida la producción y biodisponibilidad del óxido nítrico. Pues en este caso hicimos también un ensayo clínico en el que demostramos, está publicado en el JASN, en el que demostramos que la administración de óxido nítrico es el único otro de los grupos de fármacos que no suben el potasio, porque yo los distingo entre los que suben el potasio y los que no suben el potasio. Este no sube el potasio, es vasodilatador, dador de óxido nítrico y reduce la albuminuria de forma significativa entre un 15 y un 20%. Finalmente, yo creo que estos son la bomba, son los nuevos fármacos que nos van a ayudar mucho y los que estáis haciendo ensayos lo vais a ver. Si yo inhibo la producción de aldosterona a nivel de la zona glomerular de la corteza suprarrenal o glomerulosa, para no confundir con el riñón, entonces voy a tener una disminución de producción de aldosterona. No actúa sobre el receptor, sino sobre la producción. Eso tiene sus más y sus menos. Bueno, tenemos Baxdrostat y Vicadrostat, que son los que ya están en marcha. Datos en hipertensión refractaria, datos en enfermedad renal crónica, tanto de Baxdrostat como Vicadrostat, que simplemente reducción de albuminuria un 20-30%. ¿Y qué viene? Hay ensayos en marcha que estamos participando, Easy Kidney, 11.000 pacientes con endpoint de progresión renal y cardiovascular, o Baxduo, Arctic y otros estudios de Baxdrostat de las mismas características a 3-4 años. De manera que ya tenemos los 4 pilares para tratar, al menos en la diabetes, 2 en los no diabéticos y tenemos muchos problemas. Pero ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Esto lo publicamos Juan y yo en el NETSAP último. ¿Qué hacemos ahora con estos fármacos? Habrá que personalizar y ahora habrá que hacer estudios de personalización de tratamientos para ver qué pacientes van a responder mejor a uno u otro. Yo quiero agradecer, yo pedí las fotos, los que me habéis mandado fotos las tenéis, porque estos son los héroes. Estos son las unidades de ensayos clínicos, falta José María Cruzado y alguno más despistado que no me ha mandado la foto, porque eso somos lo que hemos hecho que mejore nuestra calidad de vida a la vez que la calidad de vida de los pacientes, para que lo que es la albuminuria residual sea una situación a olvidar, a extinguir y que por fin demos de alta a nuestros pacientes. Gracias. Gracias, José Luis. Aparte de José Luis, tengo el gran placer de tener como moderadora a la doctora Pepa Soler. Agradecer tu presentación, José Luis, que ha sido fantástica. Y los héroes yo creo que no son los que están aquí solo. Yo te agradezco que hayas puesto nuestra foto, pero los héroes son toda esta sala llena, que yo creo que a las 6 de la tarde quiero agradecer que esté esta sala llena, porque son todos los nefrólogos, somos los que vamos a poder usar esto en beneficio de nuestros pacientes. Así es. Y estamos en una época dorada que yo creo que para la nefrología no podía ser mejor. Sin duda. Nosotros hacíamos eso de prescribir y visitar al paciente y hacíamos la inercia, pero ¿por qué hacíamos la inercia? Porque no teníamos nada. Porque venía el paciente, la persona con diabetes y enfermedad renal y no teníamos nada que decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Vamos a ver cómo está la presión, baje la sal, no tome antiinflamatorios, pero no teníamos nada. Y ahora tenemos un arsenal terapéutico que ya empieza a no tener esa envidia que tenían los cardiólogos que llevaban insuficiencia cardíaca y tenían 3 o 4 fármacos. Voy a abrir el tono de preguntas, que seguro que con esta sala tan llena va a estar llena de preguntas. Abro el turno a la sala. Adelante, Clara. Doctora García Caro. Hola, gracias, José Luis. 2 preguntas. Una, ¿cuándo la prevención primaria, por lo menos en diabetes, de la enfermedad renal crónica?
Y otra, ¿qué opinión os merecen a los tres los nuevos fármacos antiinflamatorios, los anti-IL-6 y tal, en enfermedad renal crónica, en diabetes? Porque en síndrome metabólico ya están ahí, supongo que en enfermedad renal crónica también, ¿no? Bueno, en efecto, se ha empezado. La verdad es que con tanto que tenemos que priorizar, porque tú tienes antiinterleuquinas en general, por no decir específicos, que 2 o 3 se han caído por el camino. Algunos de estos fármacos, tú ten en cuenta que yo te voy a dar un comprimido de Baxdrostat de 1 miligramo, que te lo vas a tomar todos los días, o un comprimido de Abenciwat, que te lo vas a tomar todos los días. Administración semanal, administración quincenal de unos fármacos, seguro que pueden aportar, pero el riesgo residual, mi sensación es que con finerenona y bloqueadores inflamatorios y de fibrosis y con todo el arsenal terapéutico que tenemos, puede que reduzcamos bastante más. Y logísticamente los antiinterleuquinas, por decirlo en general, no van a ser fáciles de introducir y luego el precio, obviamente, imagino que va a ser complejo. Bueno, yo, si me permites comentar respecto a la pregunta de prevención primaria, ya eso lo hacemos. Desde Emparreg, desde Dicler, desde canaglifosina, se habían usado en pacientes que no tenían enfermedad renal crónica. Sobre todo Dicler tiene un estudio con 17.000 pacientes, donde más del 90% tienen filtrado conservado y más de las 2/3 partes no tienen incremento de albuminuria. Y ahí se demuestra que, a pesar de eso, pacientes de bajo riesgo, hay una reducción de más del 40% de progresión de enfermedad renal. Es decir, que tenemos posibilidad de hacer prevención primaria. Y a veces nos ha surgido por serendipia, por casualidad, porque, por ejemplo, publicamos un estudio en el JESU, el ROTATE, que participó también Pepa y Secundino, y en el equipo de la doctora Puchades de mi servicio, en el que comparamos eplerenona y dapagliflozina y observamos en una publicación posterior del diabetes, obesidad y metabolismo que dapagliflozina preservaba el endotelio, preservaba los glucosaminglicanos. Es decir, que ahí estamos haciendo prevención primaria y no nos estamos dando cuenta con el tema de energía de los ISGLT2. Estamos haciendo en muchas ocasiones prevención primaria y no nos damos cuenta. Si controlamos bien la presión arterial, metabólicamente bien el azúcar, con GLP-1 y buenos controles, y este resto de fármacos, estamos haciendo mucha prevención primaria, seguro. Segundino, breve. Bien, yo os quiero preguntar qué opinión tenéis de la utilización simultánea de los antagonistas de la endotelina 1 con los ISGLT2. Bueno, ¿qué es lo que se nos viene encima, que es el futuro? Vale, esta es una pregunta muy importante, muy interesante. ¿Por qué? Porque todos los antagonistas de la endotelina, que no he puesto nada porque Cibotentan no ha habido nada en este año, solo he puesto publicaciones de este año. Sinceramente, a mí no acaba de molarme mucho los antagonistas de endotelina. Empezaron unos que eran poco selectivos y al final tenemos los más selectivos, que son menos retenedores de sodio. Publicamos un estudio de Cibotentan en el que se juntaba con dapagliflozina y está publicado en el JESU, y vimos que cuando dábamos dosis normal bajas del inhibidor de endotelina con ISGLT2 no había retención de sodio. Y cuando se daban inhibidores de antagonistas de endotelina a dosis media alta, sí que había retención de sodio. Tu respuesta es que los ISGLT2 permiten utilizar antagonistas de la endotelina sin que haya retención de sodio. Pero bueno, habrá que ver el perfil, por qué unos pacientes atrasentan, abocentan, tienen muy buena respuesta antiproteinúrica. Quizá, obviamente, tiene que ir sí o sí con ISGLT2 y el problema que tienen, a ver cómo se maneja esa posible retención de sodio y si con ISGLT2 es suficiente. Mira, y la segunda pregunta es... Porque estamos en el cardiorreno metabólico. Claro, estamos en el cardiorreno metabólico, por eso es tan importante la endotelina 1. Esa es la clave. Y la segunda cuestión es, están apareciendo publicaciones de la utilización de ISGLT2 en diabetes tipo 1, que con proteinuria. ¿Vosotros qué decís o qué podéis plantear? En diabetes tipo 1, a ver... Aunque ya sé que es de alto riesgo, pero... A ver, ISGLT2 con diabetes tipo 1 está el Black Box de la FDA y de la EMA, que si tú tienes un paciente diabético tipo 1 que es ingeniero y que se controla perfectamente bien y que sabe cuándo hace ejercicio y cuándo no tal, el ISGLT2 le va a bajar la albuminuria y probablemente sea bueno. Pero la tasa de cetoacidosis no normoglucémica con ISGLT2 en tipo 1 es relativamente alta. No mucho, pero
no es adecuada para que digan que hay seguridad. En este momento está Finerenone acabando un estudio que en el FINE-1, que en diabetes tipo 1 probablemente sea uno de los posibles beneficios, porque los pobres con diabetes tipo 1 tampoco podemos hacer mucho más, pero yo personalmente no me encuentro cómodo con un SGLT2 en un diabético tipo 1, porque aunque tenga muchos momentos que esté controlado, pero si hace una hipoglucemia, baja la dosis de insulina, hace más ejercicio físico, te puede hacer una complicación grave. El FINE-1 se va a publicar en menos de un mes. Sí. Los estudios preliminares se presentan este año para quien Correcto. tenga interés en el americano de nefrología este año. El FINE-1 es un estudio de 4 años en el que finerenona se utiliza en no diabéticos. Es como el Fígaro Fidelio, pero no diabético. ¿Diabéticos 1? El FINE-1. No, perdona, FINE-CKD. FINE-CKD, perdón. No, FINE-1 es en diabéticos tipo 1. Y FINE-CKD es en el mismo que Fidelio, pero que es el que hemos participado y que obviamente... El FINE-CKD aún no se publicará porque no es event-driven, no es con lo event cual driven. tenemos que esperar hasta el 2026. Pero el FINE-1 en menos de un mes lo tenemos aquí ya en la Seguro. palestra. A mí voy a compartir una duda. Lo que no sé es por qué los en Finerenona, por ejemplo, con ASIS no van a haber ensayos. La vía no es la misma, el problema que puede haber es la hipercalemia, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo tengo veo ni tan muy claro en atrevido algún tipo. y si yo fuera el gerente de una de las compañías no lo haría, porque yo bloqueo el receptor o bloqueo la producción. El bloqueo del receptor está bien Pero... y el bloqueo de la producción tiene unas ventajas de que tiene mecanismos genómicos y no genómicos que permiten actuar. Pero el tema del cortisol, que teóricamente, si yo inhibo, porque el fármaco bloquea una enzima que dicen que selectivamente bloquea uno de las vías de producción de aldosterona y que la otra, que es la del cortisol, que es la 2, no la bloquea. Necesitamos estudios IN para que confirme que no bloquea la producción de cortisol y si después de 3.000 pacientes no la bloquea, pues tendremos seguridad. Pero yo no me atrevería a esa producción porque al fin y al cabo el target es el receptor de aldosterona o la aldosterona como malo o el receptor como efector. Yo no me atrevería. Y después está el estudio FINES. Del FINES El estudio FINES es un estudio, hablando de mi libro, que participa, de nuevo Secundino Pepa participa, es un estudio que acabará relativamente pronto, en el que combinamos finerenona, semaglutida oral y SGLT2. ¿Y qué ocurre? Es como Confidence, uno u otro o la combinación. Vamos a la combinación y la suerte de tener estudios independientes como los que hacemos nosotros hace que no necesitemos 5.000 pacientes. Con una N más pequeña, en mucho menos tiempo estaremos. Y seguro que en Murcia está para contar. Vamos a cerrar ya. ¿Hay alguna? Sí. ¿Tenemos Una última margen pregunta. para una última pregunta? ¿No? Pues si no, muchas Pues cerramos gracias. en tiempo, entonces. Gracias a todos por Cerramos la estar en la sala. sala llena.